Sin más, quiero invitarle que vaya a su Biblia, a Génesis, capítulo 2, y quiero en esta noche compartir esta palabra, ¿no?, que el Señor puso. Estuve luchando bastante en este día, como Jacob, ¿no? Pero sé que la palabra de Dios es palabra de Dios, no vuelve vacía, y el corazón que tiene hambre del Señor la va a recibir y va a germinar. Amén. Y tiene que ver con la importancia de tener el peso o el corazón de Cristo por la gente que no tiene a Cristo, amén, que no conoce a Jesús, y que la Biblia nos enseña que hay un lugar donde estaremos por la eternidad con Cristo y otro lugar donde estaremos separados de Dios, y donde unos serán consolados, dice la Biblia, y otros serán atormentados, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros clamemos por nuestros seres queridos, clamemos por los vecinos, clamemos por la gente que no conoce a Jesús, porque el deseo de Dios es que todos se vayan al cielo. ¿Cuántos entienden esto? Dios no quiere que la gente sufra, que la gente viva atormentada y que la gente realmente vaya al lugar de condenación. Pero nosotros debemos estar muy velando y estar atentos, orando, sabiendo que también el Señor viene pronto, amén. Y nosotros tenemos que estar entendiendo que mientras estamos en la tierra tenemos que tener el corazón del Señor, amén. Ese amor nos debe mover, y el amor es acción, amén. Y la compasión es movilizarnos para poder alcanzar a la gente que no conoce a Jesús, amén. Y hay muchas preguntas que las personas se hacen, ¿no? Cuando uno se muere, ¿a dónde va? ¿Existe el paraíso? ¿Existe el infierno? El ser humano, cuando muere, ¿a dónde va? Y hay un montón de preguntas, ¿no?, que es importante que nosotros podamos fijar en nuestra mente ese aprendizaje, no solo para tener una realidad de que hay dos lugares, sino también para poder tener ese sentir de Cristo, de saber que nos tenemos que apresurar, ¿no?, a poder ganar almas para Jesucristo, para que puedan entrar al reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y si entran en el reino de Dios, no solo en la tierra, sino en la eternidad, serán bendecidos. Si entran bajo el reino de Dios, habrá paz, habrá alegría, habrá prosperidad. Si entran en el reino de Dios, van a tener el favor del cielo, ¿no? Porque dice que el Señor nos bendijo con toda bendición en las regiones celestes, ¿no? Y que nos apropiamos por la fe de todo lo que Dios prometió, porque Dios es un Dios fiel y es un Dios que cumple sus promesas. ¿Cuántos pueden decir amén? Por eso es importante que nosotros podamos ser el instrumento para que muchas personas escapen de la condenación, salgan de la oscuridad, sean rescatadas de las garras del enemigo, amén, a través de nuestro clamor y a través de nuestro acercamiento, para que ellos puedan saber que Dios no quiere que se pierdan y que necesitan el perdón de Dios, que necesitan ser perdonados, que necesitan ser salvos y que necesitan realmente la paz que solamente Dios puede darle, amén. Pero fíjese lo que dice la palabra en capítulo de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Lo leemos una vez más. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros, porque tú prometiste y tú cumples, Señor. Cada vez que nos reunimos, tu presencia está y se mueve en medio de nosotros, en nuestros corazones. Dios mío, háblanos en esta noche
a través de tu palabra y confirma tu palabra con poder, Señor. También, Señor, saturándonos con el poder de tu Espíritu para poder tomar conciencia que hay un mundo perdido y que tú nos has dado la comisión de alcanzarlos con las buenas noticias del Evangelio. Padre, toma mi vida en mi corazón. Sé tú en esta noche. Mis palabras sean muertas. Sea tu palabra, que es poderosa, que es viva, que es eficaz y que traerá bendición a nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Vemos que la Biblia enseña que Dios creó al hombre y sopló aliento de vida. Amén. Y sopló el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Que si el hombre no tiene el Espíritu, está muerto. Amén. El Espíritu es el que nos da vida y Cristo es el que nos vivifica, el Espíritu. Cuando recibimos a Cristo somos vivificados por el Espíritu Santo y tenemos relación con Dios. Amén. Dios le dio al hombre espíritu, le dio un alma para que viva en relación con Él, para que disfrute del Edén. El Edén era un lugar paradisíaco. Amén. Gloria a Dios. Pero el hombre, sabemos la historia, desobedeció y el hombre sufrió las consecuencias de desobedecer a Dios, ¿no? Pasa también en estos tiempos, ¿no? La Biblia enseña que cuando nosotros obedecemos a Dios, no solo que tenemos salvación, tenemos vida eterna, tenemos paz, tenemos alegría y tenemos una eternidad que está asegurada porque Jesús lo dijo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces podemos entender que hay una parte material que es el cuerpo y el alma y el espíritu que es algo inmaterial. Amén. Pero es algo que cuando sale del cuerpo, la Biblia enseña que tiene conciencia. Nuestra alma tiene conciencia. Y cuando vemos el relato donde en San Lucas 16, el rico Lázaro y mendigo, hay un relato en las Escrituras, donde los dos de alguna manera vivieron diferentes situaciones. Uno era un hombre rico, que tenía banquetes y que era una persona que no le faltaba nada, era un millonario, y dice que el mendigo era una persona que estaba pasando mucha necesidad económica. Y en un momento relata la historia, después léalo, San Lucas 16, murieron los dos, ¿no? Porque sabemos que es la ley de la vida. Nacemos y morimos, ¿no? Es algo que Dios estableció. Es más, dice la Biblia que el Señor le da 70 y 80 a los más fuertes. Así que lo demás es de regalo, ¿no? Los que viven más, gloria a Dios, ¿no? Pero que todos un día tendremos que ir delante de Dios. ¿Cuántos entienden esto, no? Y es muy importante que nosotros tomemos conciencia de poder ganar almas para Cristo, para que sean salvas, para que vayan al paraíso, para que vayan a ese lugar hermoso donde Jesús dijo que tiene preparado para nosotros, ¿no? Entonces es importante que le pidamos al Señor, Señor, pon ese fuego, pon esa pasión, pon esa carga por las almas perdidas. Amén. Pedirle al Señor. ¿Cuánto le van a pedir al Señor? Señor, pon esa carga, y sabe que Dios se la va a poner y después no va a poder resistir al llamado del Señor. Y saben que ahí en el cielo, en el seno de Abraham, cuenta la Biblia, uno estaba ahí, digamos, en la presencia del Padre de la fe, ¿no? En el lugar hermoso. Y el otro estaba, digamos, ahí en la profundidad, en una cima, ¿no? Y dice esta historia que uno era consolado, el mendigo, el hombre que quizás no tuvo recursos económicos, pero cuando uno ve todo el contexto de la historia, amaba a Dios y obedecía a la ley de Dios. La otra persona conocía la ley de Dios, pero no la obedecía y no era su prioridad Dios, sino su prioridad estaba en las cosas materiales. Amén. Pero sabemos que la espiritualidad no pasa por el dinero. ¿Cuántos entienden esto? Amén. Gloria a Dios, aquellos que son bendecidos, son ricos, son millonarios, porque Dios dice que nos va a bendecir y nos va a prosperar en todas las cosas que hagamos. ¿Cuántos pueden entender esto? Amén. Entonces, pero la espiritualidad no pasa por la cantidad de dinero que tengamos, sino no solo por el corazón rendido a Dios y también por esa decisión de poder amarle, servirle y obedecerle. Amén. Entonces, dice que uno era consolado
y el otro era atormentado, ¿no? Entonces el que era atormentado, que era el rico, al entender que había un lugar hermoso con Dios, con los hombres de Dios, y otro lugar que era de tormento, le dijo, ¿por qué no le dicen a mi familia que hay un lugar hermoso, pero hay un lugar de tormento donde estoy yo? ¿No? Él estaba preocupado, claro. ¿Cuántos saben que mientras hay vida hay esperanza? ¿No? Entonces, tenemos que aprovechar el momento de poder decidir por Dios, por Jesús, de entregarle nuestra vida, de entregarle nuestro corazón, de decirle, Señor, sé que tus mandamientos no son difíciles, son fáciles, y sé que el obedecerlo me va a bendecir, me va a llenar de expectativa, de gozo, de alegría, y voy a disfrutar de tu presencia y de tu paternidad. ¿Amén? Porque el obedecer a Dios nos beneficia. ¿Cuánto entienden esto? Entonces este hombre rico estaba atormentado, pero estaba ahí en ese diálogo. Después, si usted lee todo el capítulo ese, dice que él estaba preocupado por su familia. Entonces dice, ¿por qué no van y les predican a mi familia que hay un lugar de tormento, que hay un infierno? Y entonces ahí le respondieron que si no creen a Moisés y a los profetas, por más que se levanten los muertos, no van a creer, ¿no? Y tremendo, ¿no? Porque a Dios se le ha placido darse a conocer a través de la predicación de la palabra. Amén. Para que la gente pueda escuchar realmente el corazón de Dios a través de los profetas, a través de los siervos de Dios en la antigüedad, y a través de aquellos que predican la palabra. Dios da a conocer su corazón, su voluntad, y nos muestra la realidad que hay cuando ya partamos de esta tierra, ¿no? Y qué importante es que nosotros sigamos predicando la palabra, amén, porque la palabra es una semilla, y donde haya una persona que la reciba y la pueda tomar como palabra de Dios, porque es palabra de Dios, esa persona va a ser bendecida. Porque, como decía ahí, si no creen a Moisés y a los profetas, tampoco van a creer aunque un muerto resucite, ¿no? Y sabemos que hay mucha incredulidad, ¿no? Y quizás muchas veces usted pueda contar un testimonio sobrenatural y dice, no sé si es verdad, para mí que es un cuento. Entonces, habrá sido una sensación, ¿no? Pero ¿cuántos saben que Dios hace milagros? Tremendo. Yo lo he comprobado con mi madre, ¿no? Cuando tenía un cáncer en los huesos, y el médico la desahució y me dijo, mira, se va a ir achicando porque los huesos están apolillados, no hay más salida. Y me acuerdo que no se podía levantar la cama porque se movía, los huesos estaban muy débiles y se estaba afligiendo su alma. Pero nos pusimos a orar y oramos, y yo era nuevo ahí cuando me convertí, pero Dios escuchó mi oración y se le plació dejarla, y me la dejó más de 30 años, ¿no? Partió recién a los 86 años casi mi mamá. Así que, pero qué importante, ¿no? Que nosotros podamos hablar la palabra de Dios a tus compañeros, a tus vecinos, porque uno no sabe qué puede pasar mañana, pero qué importante que nosotros tomemos conciencia que no es cuestión de simpatizar con el Evangelio, con la iglesia, sino una cuestión de eternidad, con Dios o lejos de Dios. Entonces es importante que nosotros tomemos conciencia, porque nuestro clamor va a ser un clamor profundo del corazón, porque vamos a saber que son almas que si no conocen a Cristo, si no conocen a Dios o el carácter de Dios o lo que Dios dice a través de alguien que le predique, esas personas no van a ir a la presencia de Dios. ¿Cuánto entienden esto? Entonces vemos que Dios, cuando formó al hombre, le dio el espíritu, ¿no? Y cuando la persona parte, busque conmigo, vamos a buscar Eclesiastés 12, si lo ponen ahí. Fíjese lo que dice Eclesiastés 12:7. Y quiere decir que Dios nos dio el espíritu, pero cuando el cuerpo queda en la tierra, dice, y el polvo, ¿no? Porque Dios, ¿de dónde nos formó? Del polvo, amén, ¿no? Del polvo ahí. ¿Y qué hizo? Sopló y nos dio su espíritu. ¿Cuánto entienden esto? Pero cuando uno ya muere, dice, y el polvo vuelve a la tierra, ¿no? Nuestro cuerpo, ¿dónde queda? En la tierra, y se deshace. Dice, como era. Y el espíritu
vuelve a Dios, que lo dio. ¿A dónde va el Espíritu? A Dios. Y Dios es el que va a establecer un juicio. Aquellos que recibieron a Cristo, Hebreos 9:27. Aquellos que recibieron a Cristo y aquellos que rechazaron a Jesucristo. Aquellos que vivieron con el deseo de agradar a Dios. ¿Amén? Y aquellos que dijeron, a mí no me importa Dios, no me importa la Biblia, no me importa nada. Entonces Dios va a establecer un juicio porque Dios es amor, pero Dios es un Dios de justicia. ¿Cuánto puede entender esto? Es un Dios justo que no va a favorecer a los que son culpables, pero sí es un Dios de oportunidades que constantemente está llamando a que se vuelvan a Él. Constantemente, hoy a través de los medios mucha gente no va a decir, yo nunca escuché de Dios. A mí nunca me hablaron de Jesucristo. Fíjese, imagínese que esa persona se muera, va a ir a la presencia de Dios y Dios le va a decir, ¿por qué crees que te iba a dejar entrar al cielo? No, porque yo era bueno y porque yo no hacía mal a nadie. Y dice que no somos salvos por las obras, sino por la fe en Jesucristo. Por gracia somos salvos. Amén. Entonces, nadie puede decir, nadie me habló. Porque hoy gracias al Señor, a través de diferentes plataformas, diferentes de los teléfonos, todos de alguna manera están escuchando el llamado de Dios. Personas que le predican, personas que le dicen, acércate a Dios. Tu vida no solo va a cambiar, sino asegurás la eternidad con Él. Pero hay mucha gente que no quieren arrepentirse. Hay mucha gente que no quieren recibir. Pero dice la palabra ahí, y de manera que está establecido, Dios estableció esto, que los hombres que mueran una vez, diga conmigo, una vez, no te vas a reencarnar ni en un pato, ni en un loro, ni en un pajarito. Morimos, dice, que mueran una vez. Y después de esto, a juicio. Todos los seres humanos van a estar frente al trono de Dios y donde Dios va a evaluar realmente si, así como este mendigo que quizás no tenía economía, pero amaba al Señor, era obediente a la palabra de Dios, entonces en el momento que partió en ese tiempo, por la fe y por la justicia, ¿no? Porque en ese tiempo, en el antiguo, esa historia fue ahí, al lugar de reposo, al lugar, digamos, donde la presencia de Dios estaba. Y el otro hombre que tuvo un montón de riquezas en la tierra, por algo Jesús dijo, no hagan tesoros, ¿en dónde? En la tierra. Hagan tesoros, ¿en dónde? En el cielo, ¿no? ¿Y cuántos recuerdan cuando a ese joven rico también, el Señor lo confrontó porque su Dios era el dinero? Su enfoque y todo su alma y su pensamiento estaba en el dinero. Conocía la ley, de alguna manera practicaba los mandamientos, pero no le había entregado el corazón plenamente a Dios. Entonces ahí Jesús le dijo, si quieres tener tesoros en los cielos, vende lo que tiene y dale a los que necesitan. Amén. Y tendrás, ¿no?, las bendiciones. Y vemos que dice que ese joven se fue triste porque su corazón estaba aferrado a esta tierra. Pero qué importante que nosotros caminemos en esta tierra obedeciendo a Dios, pero tengamos una esperanza eterna. ¿Amén? Nuestros primeros antecesores, hermanos, después de que Cristo empezó con los discípulos y luego se empezaron a multiplicar y luego pasaron los años y muchos murieron. Hoy están, yo no tengo Netflix, pero están las plataformas y hay muchas historias de los apóstoles y de los primeros cristianos que su pensamiento no estaba en la tierra. Su pensamiento era que conozca a la gente a Dios y estaban dispuestos a morir por Cristo. Muchos eran quemados, eran como antorchas que iluminaban la ciudad. Los quemaban por ser cristianos, a otros lo mandaban a los leones por decidir que Cristo sea su Señor y su Kyrios. Y qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque entendieron que su ciudadanía estaba en los cielos y que en la tierra estamos como peregrinos, estamos de paso.
pero luego viene una eternidad con Dios o lejos de Dios. ¿Cuántos pueden entender esto y me dicen amén? Gloria a Dios. Y la Biblia dice que el paraíso existe. Busque conmigo Lucas 23, 42, ¿no? Pastor, ¿existe el paraíso? Bueno, vamos a la Biblia, que vamos a aprender, porque tenemos que siempre ir a la Biblia para no, digamos, salirnos de la ruta que el Señor nos ha trazado. Lucas 23, 42, vamos a ver lo que dice la Escritura. Lucas 23, 42, vemos que aquí el mismo Jesús afirmó que hay un lugar donde es como el Edén, ¿no? Lucas 23, 42, si lo tiene por ahí me dice amén. Y escuche lo que dice. Y dijo Jesús, acuérdate de mí, le dijo ¿cuántos recuerdan la historia? ¿Cuántos recuerdan los dos ladrones crucificados? Para que usted entienda el contexto, ¿no? Uno le injuriaba, pero el otro creyó en Jesús, ¿no? Esa fe en Jesús, ese corazón rendido a que entendió que era el Hijo de Dios, que era el Rey, que era el Mesías, que era el Hijo del Dios Altísimo, dice así el 42, y dijo a Jesús, este hombre, ¿no? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Esa persona estaba crucificada, ya estaban padeciendo y ya estaban por morir en pocas horas, pero Jesús le aseguró el paraíso. Amén. El paraíso es un lugar en la presencia de Dios, un lugar hermoso, un lugar que quizá usted no se lo puede describir, ni aun cuando usted ve en las películas el paraíso. Mire, el paraíso va a ser más hermoso que todo lo que usted pueda ver. ¿Cuántos entienden esto? Porque va a ser un lugar hermoso para todos aquellos que creyeron en Jesús, para todos aquellos que por amor al Señor le sirvieron y guardaron sus mandamientos, ¿no? Entonces, es importante saber que Dios quiere que todos vayan ahí. ¿Cuántos entienden esto? Dios no quiere que la gente se vaya al infierno, no quiere, pero no puede Dios hacer nada frente a la decisión del hombre. ¿Cuántos entienden esto? La persona que no quiere arrepentirse, la persona que no quiere abandonar su maldad, la persona que no quiere dejar de hacer sus cosas malas, Dios no puede intervenir ahí. La persona tiene que decidir acercarse a Dios, reconocer sus errores, pedir perdón y determinar seguir a Jesucristo. Es una decisión que Dios le dio a todo ser humano, ¿no? Es más, cuando uno lee algunos pasajes de Apocalipsis, ve que en los tiempos del Señor de juicio, que mucha gente no se arrepintieron de sus maldades, no se arrepintieron de sus hechicerías, pero de tantas otras cosas más, ¿no? Pero nosotros no tenemos que pensar en esto, tenemos que pensar en poder llegar con el mensaje para que todas las personas puedan, la mayor cantidad de gente pueda ir a ese lugar donde Jesús dijo que era el paraíso, ¿no? Un lugar donde este ladrón crucificado se arrepintió y Dios lo llevó al cielo. Apocalipsis 2:7, mire, hay otro pasaje, ¿no?, que enseña, ¿no?, que hay un paraíso, ¿no? Porque a veces escuchamos la palabra y decimos, ¿estará en la Biblia? ¿Será que hay un paraíso? ¿Será que vale la pena servir a Jesucristo? ¿Vale la pena obedecer los mandamientos de Dios? Gloria a Dios, vale la pena. Gloria a Dios. Mire lo que dice 2:7 de Apocalipsis. Dice, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, que dice, le daré de comer del árbol de la vida, la cual está en medio del paraíso de Dios. ¡Wow! El que venciere. Amén. Y si tenemos a Jesús, somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen a Jesús? ¡Wow! No te vayas sin Jesús, porque Él te va a llevar a vencer y te va a llevar al paraíso si lo recibís en tu corazón y buscas experimentar su amor. Entonces, el obedecer no te va a costar, no te va a ser difícil, va a ser un deleite poder agradar a la persona que amás. ¿Amén? No va a ser ni una imposición, ni alguien que te prohíbe, ni alguien que... No.
va a ser un disfrute, porque el obedecer al Señor va a beneficiar tu alma, va a beneficiar tu ser, va a beneficiar tu vida. Pero el estar lejos de Dios, el de obedecer las leyes de Dios, el quebrantar las leyes de Dios es como quebrantar las leyes de tránsito. Tenemos problemas, pero la solución está en Cristo. Amén. La solución está en pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, yo quiero ese lugar. ¿Cuánto quieren ese lugar? No quiero el otro, pastor. Yo tampoco. Entonces, vemos como, y también el apóstol Pablo, si usted busca 2 Corintios 12, vemos que el apóstol Pablo, un hombre que había tenido un encuentro con el Señor, 2 Corintios capítulo 12, 2, y usted habrá escuchado testimonios, pero aquí lo vemos del apóstol, ¿no? Que tuvo la experiencia de experimentar en vida el paraíso, ¿no? No sé cómo, vio que las cosas espirituales a veces no se pueden comprender mucho, pero dice que el Señor le mostró el paraíso, dice la Biblia. 2 Corintios 12, 2 dice: conozco a un hombre en Cristo, diga conmigo, en Cristo. Porque los que no tienen a Cristo no van a poder ir al paraíso. Pero gloria a Dios que están escuchando esta palabra. Dice: y conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Y escuche, dice: si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, como si el espíritu se salió del cuerpo, se lo parafraseo yo. No lo sé, Dios lo sabe. Dice: fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, ¿no? Como dice, en el cuerpo o fuera del cuerpo, ¿no? Yo escuché testimonio, ¿no? Me acuerdo de un evangelista, ¿no? ¿Cuántos saben que cuando uno muere el espíritu se separa del cuerpo? ¿No? Y aparentemente, por lo que uno puede entender, el apóstol tuvo esa experiencia que su espíritu fue llevado al paraíso, ¿no? Y experimentó, ¿no? lo que Jesús dijo en carne propia, ¿no? Y entonces confirmando, ¿no? Lo que Jesús había dicho, ¿no? Dice, y el versículo 4 dice, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar. Qué tremendo esto, porque como hay un paraíso, también hay un lugar de castigo, hay un lugar de tormento, hay un lugar lejos de la presencia de Dios. ¿Amén? Es importante saber esto, no solo para vivir dándole gracias al Señor por la salvación. ¿Cuánto le dan gracias por la salvación? Tener a Cristo es tenerlo todo. ¿Amén? No solo para darle gracias por la salvación, porque vas a pasar pruebas, vas a pasar luchas, quizás vamos a tener aflicción en este mundo, pero sabemos que tenemos una eternidad con Cristo, ¿no? Vemos al mendigo, dice que tenía llagas, que no estaba bien económicamente, ¿no? A veces, digamos, Dios es el que manda, amén. Y lo importante es que ese hombre, digamos, de una condición económica difícil, fue a la presencia de Dios. Y el otro, que era multimillonario en la tierra, en el cielo no tenía ni $1, no tenía ni un tesoro en el cielo, ¿no? Así que qué bueno es que nos preocupemos por tener tesoro en el cielo, amén. Quizás decir, no, pastor, yo tengo una cuenta de ahorro, estoy juntando unos dolarcitos, o no sé, estoy invirtiendo en algo. Pero qué importante, hermano, que sepamos que tenemos que ver cuánto tenemos en el banco del cielo. Y eso tiene que ver también con el amor en acción, ¿no? Con lo que estamos haciendo para Dios, más allá de que no somos salvos por las obras, sino por la fe en Jesucristo, por la gracia. Pero cuando nosotros recibimos a Dios, recibimos a Jesús en el corazón, el Señor nos impulsa a hacer algo por otros. Nos impulsa a servir, nos impulsa a comunicar el mensaje a la gente que está perdida. ¿Amén? Eso sería lo natural de un hijo o una hija de Dios, de ser movido a misericordia, de decir, Señor, ¿qué querés que yo haga? Señor, permití que se me abran puertas, como decía el apóstol Pablo, para que yo predique la palabra, para que yo les hable a mis compañeros, a mis amigos, a mis compañeros de estudio, en la fábrica, donde sea, yo tenga la oportunidad de hablar de Jesús, ¿no? Esta enseñanza también nos da conciencia de que a veces estamos bien, tenemos salvación, Dios nos bendijo, nos sanó y estamos bárbaros, pero
a veces empezamos a ser, sin darnos cuenta, insensible a la necesidad que hay alrededor, ¿no? ¿Cuánto puede entender esto, no? Que el Señor nos ayude. Pero Jesús enseñó que había otro lugar. Diga conmigo, otro lugar. Jesús enseñó. Busque conmigo Mateo 10:28. Enseñó algo, bastante pasajes hay sobre esto. Después usted lo puede buscar para que usted pueda también seguir escudriñando, ¿no? Y eso nos va a traer más revelación, nos va a traer más comprensión de que tenemos que predicar de Jesucristo, tenemos que hablar de Dios, y la gente necesita salvarse. Mire lo que dijo Jesús. Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¡Wow! Esa alma que se separa del cuerpo, el cuerpo material, el alma es inmaterial, hermano, ¿va al cielo o va al infierno? 13:41 de Mateo, busque ahí. Después en su casa puede seguir buscando pasajes. 13:41, ¿no? Aquí está hablando de cuando Cristo ya venga a buscar, ¿no?, a sus escogidos, ¿no?, a los que le amaron, los que le sirvieron, los que obedecieron. Digamos, va a haber también un arrebato, ¿no? 13:41 lo tiene por ahí, dice: y enviará el Hijo del Hombre, está hablando de Jesús, a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que, dice, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y escuche, y a los que hacen iniquidad o maldad o malicia. ¿Y qué dice el 42? Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Digamos conmigo, el infierno. Y esto es para usted. Gracias, pastor. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Amén. ¿Cuántos justos hay aquí? Wow. Decía que está a tu lado: de qué me salvé. No, wow. Gracias, Señor. Esto no es cuestión de simpatizar con la iglesia ni con el pastor. Esto es cuestión de eternidad, hermano. Y cuando la iglesia toma conciencia de esto, el Espíritu Santo nos va a impulsar a que hablemos a la gente que tenemos al lado. Porque no sabemos cuánto tiempo va a vivir. Y si esa persona se muere y no le hablamos de Cristo, estamos en un problema con Dios. Entonces es muy importante esto. Fíjese lo que dice también 25 de Mateo, ahí de vuelta una hoja, 41. Y también este pasaje, ¿no?, nos hace reflexionar, ¿no? 25:41 de Mateo. Entonces, después cuando usted lea este capítulo 25, el Señor hace una separación, ¿no?, de su pueblo y de los que rechazaron a Dios o que eran religiosos y eran indiferentes y sin misericordia, sin compasión, digamos, como tibios, digamos, ¿no? Entonces el Señor, cuando usted lee todo este capítulo, le empieza a decir que va a separar dos grupos, ¿no? Y a uno le va a decir: bendito, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste. Y el Señor le está relatando, ¿no? Y dice que lo dicen los hijos de Dios: pero ¿cuándo te lo hicimos, Señor? Si nosotros no te vimos. Cuando se lo hiciste a uno de los míos, a mí me lo hiciste. ¿Amén? Quiere decir que Dios también tiene en cuenta nuestras acciones o también nuestra indiferencia. ¿Vio? Porque uno dice: bueno, yo estoy bien, bueno, que se haga cargo el pastor, la hermana, yo estoy bárbaro, que se hagan cargo los demás, ¿no? Indiferencia de los perdidos, de las necesidades de otros, ¿no? Entonces, a ese grupo de indiferentes o digamos, de crueles, porque no tuvieron misericordia de la necesidad del otro, sino se conformaron con su religiosidad. El Señor le larga esta palabra, ¿no? Es fuerte. Después lea todo el 25:41 dice: entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Quiere decir que el fuego, el infierno, estaba preparado para el diablo
y para sus ángeles. Pero acá el Señor incluye a las personas que no se le movió un pelo por el dolor de otro. Entonces, en el versículo 42 le dice: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces, también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿pero cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cuántos siguen dando gracias a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Cuando vos le das una ayuda, dice que ayudemos a todo, pero sobre todo, dice la Biblia, de la familia y la fe. Siempre que ayudes a un hermano, una hermana, a alguien en necesidad, se lo estás haciendo al Señor, hermano. Y eso tiene que estar impregnado, porque el Señor lo va a tener en cuenta. Y más allá que nosotros lo hacemos o lo haces porque Dios te mueve, no lo haces buscando un rédito o que el otro te ayude o que el otro te... Si no lo haces porque Dios te mueve, porque sos movido por el Espíritu Santo de Dios, también Dios te va a recompensar. ¿No? Porque a veces vos podés pensar así: bueno, pastor, pero yo ayudé a tanta gente, me pagaron mal, me defraudaron, me traicionaron. Y bueno, el Señor te dice: no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar todo lo que sembraste. Pero que también va a haber un día donde Dios nos va a mostrar una película. Entonces va a decir: yo vi que en la tierra fuiste una persona que me serviste, que tuviste misericordia, que viste la necesidad de otro y te moviste, ¿no? Y eso va a ser también que nos dé, digamos, el lugar para estar en la eternidad con Él, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Porque vemos que el mundo cada vez está más individualista, más egoísta, más rivalidad, más maldad, más envidia, más pelea, más protagonismo, quieren ser famosos. Pero es importante el ser. Cuando tenemos un ser sanado y transformado por Dios, nos lleva al hacer, pero el hacer, lo que hagamos, es para la gloria de Dios. Amén. No para que seamos famosos nosotros, es para que Dios se glorifique, porque dice que Él nos creó para buenas obras, y cuando nosotros hacemos buenas obras le estamos iluminando, porque dice: ustedes son la luz de este mundo, y que glorificamos a Dios por las buenas obras. Pero no solo que glorificamos a Dios, sino Dios lo tiene en cuenta. Dice: estuviste en la tierra y tuviste un corazón misericordioso. No solo que me recibiste, que me obedeciste, sino que te moviste para poder hacer algo por los que sufren, ¿no? Y saber que Dios es un Dios recto, ¿no? Es un Dios no solo que quiere traer salvación, sino también que tiene, digamos, justicia. Él es justicia en esencia, y que un día todos los que murieron van a ir a ese juicio, ¿no? Y también ahí dice que en ese juicio no se salva nadie, pero sí se van a salvar los que están anotados en el libro de la vida. ¿Cuántos tienen su nombre en el libro de la vida? Menos la mitad de la congregación. ¿Cuántos recuerdan a Jesús, no? Que dice: Señor, los demonios se nos sujetan, y estaban los apóstoles porque salieron a ganar alma, a evangelizar, a predicar, a hablar de Jesús. Y el Señor dijo: tranquilo, muchachos, no se alardeen de eso. Yo vi a Satanás caer como un rayo. Preocúpense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, en el cielo. Entonces, cuando vos recibís a Jesús, un ángel pone Carlota, Trifosa, Trifón, ¿no? Va anotando los nombres, ¿no? Y entonces vos ya tenés asegurado que estás en el libro, que tenés a Cristo y que tenés un pasaje para el paraíso. Amén. ¿Cuántos se gozan por esto? Pero los que no tienen, hermano, eso, agárrense de las manos, decía un cantante, ¿no? Fíjese, busque conmigo Apocalipsis 20:11, ¿no? Porque la gente dice: bueno, pero el cielo, no existe el paraíso, no existe el infierno. El problema es si existe. ¡Wow! ¿No? 20:11. Porque nosotros sabemos que existe.
Por fe. No solo por lo que Dios hace diariamente con nosotros, que vemos su mano, vemos su poder, vemos milagros, disfrutamos la paz, disfrutamos todo lo que Dios nos dio para que vivamos quieta y repasadamente, pero tenemos esa certeza, esa seguridad. Pero mucha gente dice, bueno, no existe esto que el otro. El problema para esa gente es que sí existe. Y que si no tienen a Cristo, un día estarán frente a Dios. No les alcanzará el dinero en las Islas Caimán, ni en los bancos, ni todo el dinero, ni toda la tierra que tengan, porque todos un día van a estar 1,5 metros bajo el piso y su alma va a ir a un lugar u a otro lugar, ¿no? Pero qué bueno es tener a Cristo, qué bueno es tener a Cristo. Fíjese lo que dice Apocalipsis 20:11. Ese será un juicio donde no se salva ni el gato, dijo uno, ¿no? Fíjese, 20:11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. ¡Wow! ¿No? Imagínense quién es. Y delante de él, del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro, ¿qué dice? De la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Qué dice? ¿Según qué? Recuerda el pasaje de Mateo 25. Algunos no hicieron nada, dijeron, no, yo voy a la iglesia, que hagan otro. Y otros fueron el equipo de trabajo, estuvieron haciendo algo por otros, ¿no? Y dice que acá, en ese libro, está anotada no solo nuestro nombre, sino las obras que hicimos, ¿no? Y qué tremendo, ¿no? Y fíjese, dice el 13, y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y escuche, fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, dice al lago de fuego. ¿Le recuerda algo el lago de fuego? Esta es la muerte segunda. Y escuche el 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego, al lago de fuego. ¡Wow! Señor, tremendo. Gloria a Dios que nosotros pudimos recibir la palabra y decidimos seguir a Jesucristo. Amén. Y decidimos servirle, amarle, y decidimos poder ser sus mensajeros. ¿Cuántos saben que somos sus mensajeros? O sea, dice, anuncien las virtudes de aquel, anuncien las virtudes de Dios, las bendiciones de Dios, digamos, la salvación, que es lo más importante. Porque una persona puede ser sana, pero se va al infierno. Pero si una persona es salva y se muere, va al paraíso, está mejor que acá, no paga impuestos, no reniega con un montón de cosas. Allá va a ser, dice que no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. No va a haber alta presión, no va a haber... Y dice la Biblia que seremos como ángeles, ¿no? Seremos como ángeles. Dirán, este lo ubico de algún lado. Antes estaba en el Quirio, pero no recuerdo quién es, ¿no? Eso es lo que dijo Jesús, ¿no? Vamos a ser como ángeles. Pero saber que Dios le da oportunidad a todas las personas, ¿no? Para que puedan ser salvos, ¿no? Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos puedan reflexionar y saber que necesitan el perdón de Dios y que necesitan la eternidad que Dios puede darle en el lugar realmente bello como es el paraíso. Y terminando, hay oportunidad. Busque conmigo Romanos 10:9. Quizás hay alguna persona en este lugar o que está escuchando, quizás por el YouTube, que nunca con tu boca le pediste a Jesús que entrara a tu corazón. Porque esto es muy importante, porque es confesar, es decirle, Dios, entra a mi vida con tu espíritu, ¿no? Porque como Dios sopló en el espíritu del hombre, y cuando el hombre muere, el espíritu se va a la presencia de Dios o se va al infierno. Cuando nosotros confesamos y recibimos a Jesús, dice la Biblia que el Espíritu Santo entra en nuestras vidas. ¿Cuánto comprenden esto?
Entonces, si vos nunca hiciste esta oración, es importante que le hagas, porque tu nombre será anotado en el libro de la vida. Las obras serán las que te acompañen también. Y saber que tenés la eternidad asegurada. Y no tendrás temor a la muerte ni los temores que mucha gente tiene. Pero es importante confesarlo. Primero, pedirle perdón al Señor por haber estado lejos de Él, por las cosas malas que hicimos. Y saber que Dios te perdona. Y cuando Dios te perdona, te limpia y te usa para la gloria de su nombre. Amén. Y terminando con esto, dice la palabra, Romanos capítulo 10, versículo 9, dice, y que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y escuche, confesar, ¿qué más? Creer. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Cuántos creen que Jesucristo resucitó? Dice, si vos crees que Jesucristo resucitó y Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¡Wow! Gloria a Dios. Salvación, vida eterna, paraíso. Hacete la idea. Presencia de Dios. No habrá llanto, no habrá lágrimas, no habrá tristeza. Y dice, ¡wow! ¡Qué tremendo! Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Después, si lees todo el 10, está hablando de cómo la gente va a conocer a Dios, cómo va a conocer que hay un infierno y que hay un paraíso si vos y yo no le hablamos, no le enseñamos la palabra de Dios, que es el manual de vida para el ser humano, para que viva en la eternidad, para que viva en la tierra bendecido. Tenemos una comisión, tenemos un mandato. Jesús dijo, vayan y prediquen el Evangelio, den las buenas noticias, que yo deseo que todos se salven. Dice que Él vino a buscar lo que se había perdido y quizás vos estabas perdido, pero Dios te trajo de alguna manera para que no te vayas a ese lugar feo, sino que camines en esta tierra con el gozo de saber que tu vida le pertenece a Dios, ¿no? Inclusive cuando usted ve el relato de San Lucas 16, donde está el rico y Lázaro, dice que cuando murió el rico, ¿no? Cuando murió Lázaro, los ángeles, cuando murió el mendigo, los ángeles lo llevaron. ¿Amén? Quiere decir que los ángeles también llevar nuestra alma al paraíso. Si tenemos a Cristo. Y si no tenemos a Cristo, los morochos para abajo, ¿no? Esos son bravos. Pero gloria a Dios que tenemos ángeles que acampan alrededor, que los temen. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y que nosotros tenemos, hermano, que tomar conciencia de esto porque nos va a mover a misericordia, porque vamos a empezar a orar, a interceder, porque no vamos a perder el tiempo, vamos a buscar la manera de predicarle a las personas que tenemos cerca, a la familia, y orar para que el Espíritu Santo los convenza. Amén. Y el Señor los va a traer con lazos de amor. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que vamos a ver una gran cosecha? Yo lo creo porque es el deseo de Dios. Está más interesado que nosotros. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor en esta noche? ¡Aleluya! Gloria a Dios. Garantiza victoria su sangre, decía una vieja alabanza. Yo fui comprado con un precio muy, muy grande.